¿Crees que en Bolivia vivimos un cepo cambiario? ¿Estás a favor o en contra del derecho a la propiedad privada? ¿Quién tiene la culpa de la escasez de dólares en el país? Pero más importante, ¿cuáles serían los primeros pasos para tener una Bolivia próspera y libre? En este video retomaremos los dichos de algunos funcionarios públicos incapaces o moralmente cuestionables que continúan desinformando a la población, utilizando todos el mismo discurso de crecimiento, y para esto nos enseñan falsos indicadores económicos, creyendo que la población continúa tragándose ese discurso, cuando todos sabemos muy bien que la crisis en Bolivia está más cerca que lejos. Obviamente, si ven los indicadores de crecimiento, los indicadores de estabilidad de precios, de desocupación en la economía, uno podría mirar si hay recesión, hay desempleo y una escalada, una espiral descontrolada de los precios. Ahí uno sí podría decir que hay una crisis del modelo. El año pasado hemos terminado con una tasa de crecimiento del 3,1%. En nuestro crecimiento. Tenemos una inflación que es a la fecha, la economía de la región con la más tasa, ¿no? Con la menor tasa de inflación. Tema de la especulación, pero si se sabe que hay especulación, ¿por qué no se interviene entonces en los lugares donde se está especulando con el precio en el mercado, denominado mercado paralelo? ¿Por qué no se ve una acción ahí? Realidad. Bueno, ¿qué es el especulador? Entonces, el especulador es el que va a comprar cuando está barato y va a vender cuando esté caro. ¿Y cuál es el efecto que va a hacer? Va a lograr nivelar. Es un benefactor social, el tipo, digamos, o sea, que hizo esa especulación. Entonces, contribuye a la estabilidad de los precios, o sea, ayuda a que la gente pueda tomar mejores decisiones. Explica la escasez de dólares en el país, Antonio, es el déficit comercial del sector privado. Pero a pesar de la mediocre administración del Estado, del intervencionismo en los mercados, de los inmensos casos de corrupción que hay en el país y de esta nueva casta política que levanta la bandera de la justicia social a nombre de los más pobres, pero lo único que hacen es enriquecerse a ellos mismos. A pesar de todo esto, Bolivia es un país inmensamente rico, con una población trabajadora y valiente, que no se dejó engañar el año 2019 por una persona con una tremenda sed de poder y un resentimiento único, como nunca antes Bolivia lo había visto. Los bolivianos hoy sufrimos por la incapacidad política de nuestros gobernantes, tanto del oficialismo como de la desaparecida oposición. Pero estoy más que seguro que la gran mayoría, y en especial los jóvenes, estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para poder tener un cambio radical en el país, para poder ver a una Bolivia próspera, sin corrupción, pero por sobre todo a una Bolivia libre. En estas últimas semanas salieron comunicados donde el gobierno acepta que el Banco Central tiene una deuda con los bancos privados de alrededor de 2.500 millones de dólares, dinero perteneciente al encaje legal. Es decir, dinero que nos pertenece a todos los bolivianos, que confiamos en el sistema financiero y pusimos nuestros ahorros esperando poder retirarlos cuando lo necesitemos. Pero no, ahora vivimos un cepo cambiario y muy posiblemente estemos a las puertas de un corralito bancario. Asimismo, sectores como los gremiales y el sector del transporte pesado se declararon en emergencia, principalmente por la escasez de dólares y la falta del combustible. Estos grupos argumentan que no encuentran los dólares en ningún banco, que estos además no realizan el servicio de transferencias al exterior, inclusive llevando dólares físicos a las entidades financieras, y los transportistas se quejan por las largas filas que deben hacer, en muchos casos de días, para poder cargar algo de combustible. Estos grupos le piden al gobierno que solucione la crisis, amenazando con radicalizar sus medidas los primeros días de junio. Y a todo esto, salieron varias autoridades de muy alto rango a declarar en varios medios de comunicación, todos repitiendo el mismo discurso político, mostrando las mismas gráficas de crecimiento, inflación y desempleo, y en algunos casos parece que ni revisaron las gráficas antes de salir a declarar. Yo quisiera mostrarte esta gráfica donde vemos que el precio de los contenedores, si me permite, no sé si me siguen, ahí no sé si se ve bien el cuadro. Teníamos en el mes de diciembre $1.500 el costo de un contenedor de 40 pies.
ha aumentado en un 68% a 3.900, volvió a bajar a 2.700, pero ahora está en 4.072 dólares. Y muchos otros precios están aumentando. Y como siempre, culpando por la falta de dólares a todo el mundo, pero nunca son ellos los culpables. Iniciando culpando primero a los opinadores, a los especuladores y a los bancos por guardarse los dólares. En estos últimos días salieron a atribuir esta falta de divisas al clima por el atraso en la cosecha, al precio del flete en los contenedores para el comercio internacional, a la inflación importada de otros países. Y es imposible que no sepan que, contrario a lo que dicen, el mundo está saliendo de un proceso inflacionario ocasionado por la excesiva impresión de moneda por parte de todos los bancos centrales, esto para combatir la pandemia. Esto solo demuestra que el discurso que tienen es a sabiendas de la realidad económica que afronta el país, pero ellos, con tal de no dejar el poder, son capaces de cualquier cosa. Y también continúan culpando al legislativo por no aprobar un crédito de 800 millones de dólares, que según ellos salvaría al país. El gobierno no admite la crisis y peor aún, no te dice que son ellos los primeros en desahorrar. No te dicen que dilapidaron más de 2.500 millones de dólares provenientes del encaje legal, dinero que los bancos privados les prestaron en garantía. Dinero que el pueblo depositó en los bancos sin saber que no podrían retirarlo. Es el gobierno que incrementa el gasto público cada año, y gracias a ese enorme gasto público tenemos más de 10 años consecutivos de un déficit fiscal, un déficit que el gobierno lo financia con deuda año tras año. Pero para el gobierno seguimos siendo uno de los mejores países de la región, y como dije antes, todos recitan el mismo discurso de crecimiento, mostrándote esos tres indicadores. El falso crecimiento del PIB, y digo falso porque aparentemente no conocen lo que en economía se llama efecto rebote. El efecto rebote se da después de una gran contracción económica y es seguida de una recuperación. También se menciona a la baja inflación, pero esta, como ya sabemos, era camuflada por el subsidio a los dólares, a los combustibles y a los alimentos. Y también mencionan la baja tasa de desempleo, pero no te dicen que Bolivia tiene la tasa de empleo informal más alta del mundo. Ellos eso no te lo dicen. Como no te dicen que la deuda total de Bolivia para el año 2023 era de 32.000 millones de dólares. Pero no te dice que vendieron el oro por un valor aproximado de 1.200 millones de dólares para pagar sus obligaciones. Tampoco te dicen que recién el año 2026 es cuando se empiezan con los verdaderos pagos. Y este dato es muy importante, ya que si por asomo logramos sobrevivir el año 2025, el tortazo nos lo pegaremos el año 2026. Más bien, este gobierno se glorifica por haber recaudado 60 millones de dólares con los bonos. Y lo vuelvo a mencionar, 60 millones de dólares en un mercado de 10.000 millones de dólares no es ni el 1% del total. También vale la pena mencionar que cuando un gobierno populista ya no puede contraer más deuda, el siguiente paso en el manual del socialismo es la impresión de moneda para pagar su enorme gasto público. ¿Y qué pasa cuando se incrementa la oferta monetaria o se disminuye la demanda? Inflación galopante y más controles de precios, el cual ya vivimos con el dólar y algunos productos subvencionados. El problema de Bolivia es crónico y estructural. No se soluciona ni con los 1.400 millones de dólares que el gobierno planea recaudar este año, si todo le va bien, sin mencionar la inmoralidad de la deuda. Y tampoco se soluciona con el modelo de sustitución de importaciones que tanto enaltecen los gobernantes. Este modelo ya se intentó 1 y 100 veces en América Latina y nunca dio resultado. Pero ¿qué se puede hacer para evitar una crisis aún mayor que el de la Argentina de los Kirchner? Antes que nada, el gobierno debe admitir que tenemos una crisis. Debe reducir el enorme gasto público que alcanza el 80% del PIB y se financia en un 40% con deuda. Empezar quitando la subvención de combustibles a sectores que no lo necesitan. Deberían de subvencionar inicialmente al transporte público por un par de años, y así realmente los más necesitados obtendrían este subsidio. Deben reducir el tamaño del Estado en vez de aumentarlo. Se debe crear seguridad jurídica para atraer a los inversionistas extranjeros a Bolivia. Debemos dejar que el mercado se regule solo y también dejar de regular el precio del dólar. No tener un dólar libre inmediatamente, porque seguro eso licuaría el ahorro de todos los bolivianos. Pero cambiar a un tipo de cambio mixto, como el de nuestro vecino, el Perú.
Nos basta solo con copiar las políticas que ya funcionaron en otros países. El Perú cuenta con las reservas internacionales más grandes de la región con respecto al PIB. Chile tiene un bajo gasto público. O la Argentina de Milei, con la reducción del Estado y el libre mercado, entre otros, para así poder ahorrar dólares y acumular más reservas. Nos alcanza solo con copiar lo que nuestros vecinos hacen. No hablamos de países de otros continentes. Son nuestros vecinos en la región. Todas estas políticas nos ayudarían a tener un país más próspero y más libre para todos nosotros. Pero ahora, la pregunta es para ti. ¿Estás de acuerdo con las opiniones vertidas en este video? ¿Sabes cuándo se originó la crisis cambiaria y por qué? ¿Crees que un gobierno liberal está cerca? Y finalmente, ¿crees en los dichos de estos funcionarios o compartes alguna opinión? Ahora, si te gustó el video, no olvides darle al botón de like, compartir este video con más personas para que así todos conozcamos la realidad económica del país. Y no olvides suscribirte al canal, así me dejas saber que te interesa este tipo de contenido. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, argentinos,